es fácil encontrar un equilibrio entre las actitudes a veces demasiado condescendientes frente al Islam y otras bastante combativas frente al Islam. Y yo creo que la Santa Sede, por ejemplo, y no lo digo solamente ahora bajo el liderazgo del Papa Francisco, sino desde el Papa Juan Pablo II, cuando surgió cada vez más el fundamentalismo islámico reciente, y especialmente con el Papa Benedicto, creo que se asume la posición correcta y ese punto medio muy difícil de llegar, ¿no? Recuerden ustedes que cuando Santo Tomás de Aquino hablaba de la prudencia, una de las características que señalaba de la prudencia, una de las características, no es la única, y que en consecuencia no se utilice para justificar la mediocridad, pero una de las características en temas que eran complejos y donde habían informaciones contradictorias, la prudencia llevaba a encontrar lo que él llamaba el justum medium, o sea, el justo medio, el punto medio, intermedio, balanceado, equilibrado, ¿no? El justo medio. Y en este caso, existe muchos hermanos que caen en la tentación del irenismo, ¿no? Le explico la palabra irenismo. Viene de la palabra ireneia, que significa paz, ¿no? Y la palabra Irene, por ejemplo, ese nombre tan bonito, es un nombre que significa pacificadora o mujer de paz, ¿no? Pero el término irenismo se utiliza para señalar aquella paz que es mala y que se consigue solamente a raíz de la concesión al mal. Es decir, ¿cómo hago paz o cómo consigo la paz con una persona mala? No la consigo corrigiéndola y forzándola a hacer bien, sino simplemente la dejo seguir haciendo mal y no le llamo la atención para que la persona no discuta conmigo y yo no me tenga que pelear con ella. Ese es irenismo o falso irenismo. También se utiliza como falso irenismo para ser más preciso. Esa no es la verdadera paz. Y existe mucho falso irenismo en personas que insisten, Alejandro, católicos, líderes católicos, obispos, no llamen fundamentalismo islámico porque los que defienden esa forma de violencia no son islámicos, no son musulmanes. No, hermanos, esa no es la verdad. Son musulmanes. Citan el Corán, citan al profeta, se reclaman, se llaman a sí mismos musulmanes. Y cuando alguien dice, bueno, Alejandro, eso también pasó en el pasado con los católicos, cuando los católicos a nombre de Cristo realizaron las cruzadas. No, hermanitos. Primero, las organizaciones que se llaman musulmanas y que dicen estar actuando como bajo el Islam no son pocas, son numerosas, son inspiradas por la fraternidad musulmana nacida en Egipto, y de ahí han surgido Al-Qaeda, ha surgido el Estado Islámico, ha surgido Yihad Islámica, ha surgido Hamas, han surgido Boko Haram, que han asesinado en el último año más de 70.000 católicos. Y los han matado sin ninguna razón, simplemente por ser católicos. Y esto ha venido sucediendo en masacres sucesivas una detrás de otras. Entonces, hablar de la actualidad y decir, bueno, también los católicos mal usaron el nombre en las cruzadas,
Hermanos, así no es la cosa. La época de las cruzadas era una época cultural específica, donde ir a la guerra formaba parte de la realidad cultural. No era algo que la iglesia señalaba como algo de por sí virtuoso. ¿Por qué hoy en día los que quieren comparar el radicalismo islámico no encuentran absolutamente ninguna causa o ningún episodio histórico con el que puedan hoy día calificar o comparar con los cristianos? ¿Dónde están los grupos terroristas cristianos que masacran musulmanes en países de mayoría católica? ¿Dónde están los terroristas católicos que toman venganza de los cristianos que son asesinados en los países de mayoría musulmana en América Latina? ¿Dónde está el grupo terrorista que aterroriza a los musulmanes en el Perú, en Chile, en Argentina, en Venezuela o en cualquiera de estos países? O en Estados Unidos, donde la comunidad islámica es muy grande y donde hay varios de ellos acusados de terrorismo y donde hay organizaciones acusadas de terrorismo. Entonces, no podemos decir que quienes cometen actos de violencia no tienen nada que ver con el Islam. Es falso, no es así. Se llaman islámicos, citan al profeta, citan el Corán y aplican la Sharia de acuerdo a una interpretación que es aceptable y legítima dentro del Islam. Entonces, que existe una mayoría de musulmanes que no quieren la violencia y que por sí mismos no son violentos y que pueden perfectamente convivir con hermanos de otras religiones o simplemente de ninguna religión, eso es cierto. Pero que estos terroristas no tienen nada que ver con el Islam es absurdo, es ridículo, es negar la realidad. Estos señores se dicen islámicos, estos señores son numerosos, se han vuelto un fenómeno mundial. Están matando por todos lados. Matan católicos a nombre del profeta. Entonces, había que estar mal de la cabeza. Y mal de la cabeza por incultos. O mal de la cabeza por la distorsión ideológica de la corrección política para negar que esto tiene que ver algo con el Islam. El Papa Benedicto XVI lo dijo claramente. Lo dijo claramente. El Islam tiene que atravesar una época de confrontación con la razón. Con la razón. Cuando los católicos nos comenzaron a cuestionar, oye, ¿qué dicen los católicos de la democracia? ¿Qué dicen los católicos de los derechos de la mujer? ¿Qué dicen los católicos de los derechos humanos? ¿Qué dicen los católicos de la libertad de conciencia? Nosotros los católicos hemos respondido. Tenemos postura ante esos temas. Tenemos alternativas a la secularidad. Los musulmanes no. Los musulmanes, tú les hablas de libertad religiosa, ¡te mato! Dices que te burlas del profeta, ¡te mato! Dices que los musulmanes son violentos. Por decirme violento, te mato. Esa es una realidad. Y el Papa Benedicto tiene la razón. Los líderes islámicos tienen que pasar por el tamiz de la confrontación de su religión frente a la razón. Y hay muchos líderes musulmanes que dicen eso no va a pasar, porque esa no es nuestra religión. Nuestra religión es una religión que obedece a Mahoma, aunque Mahoma sea ilógico. Eso no decimos los católicos. Por otro lado, la posición totalmente mundana sería decir, bueno, dado que son nuestros enemigos, ataquémoslo pues, defendámonos, convoquemos a una nueva cruzada. Muchos nos han dicho, ¿para qué pierde el Vaticano si sabe que están matando a nuestros hermanos? ¿Para qué dialogan con el Islam? Hermanos, porque ese es el modo cristiano. Y acá está la otra parte de la balanza. Aquí está el contrapeso. Aquí está lo que nos permite que la Iglesia Católica y que nosotros los católicos caminemos por el justum medium. Reconocemos que hay un problema real del Islam y que sería estúpido, inconsciente, infantil, irracional e ideológico decir que los ataques que están matando a miles de nuestros hermanos y oprimiendo a cientos de miles de nuestros hermanos católicos no tienen nada que ver con el Islam. Pero por otro lado, decir que tenemos que contestar con la misma moneda es la renuncia a nuestra realidad.
San Ireneo de León, curioso, Ireneo, pacificador, ese es su nombre, ese gran santo, padre de la iglesia, decía: el Señor nos ha mandado como ovejas en medio de lobos. Es verdad que nos ha dicho que seamos astutos como serpientes, pero si la oveja pierde su identidad de oveja y se vuelve lobo, perdió, no gana. Podrá ser un lobo más feroz, más astuto, más violento que el lobo, pero en el momento en que deja de ser lo que Jesús eligió para él, ser oveja en medio de lobos, ovejas astutas, astutas como serpientes, pero ovejas, en ese momento hemos perdido. Y por eso es que la iglesia sigue testimoniando la caridad, porque quiere demostrar que el amor es más fuerte. Y por eso es que muy pocos cristianos, si es que alguno, se convierten al Islam. Pero en el sudeste asiático, en Malasia, en Indonesia, está pasando que muchos musulmanes, silenciosamente, por temor a las represalias, se están convirtiendo al catolicismo. ¿Por qué? ¿Porque nosotros les volvemos a golpear? No, porque ven que el Vaticano responde con caridad, que el Vaticano defiende a los musulmanes moderados, que el Vaticano mantiene, que la Iglesia Católica sigue manteniendo un esfuerzo de diálogo. Pero ese esfuerzo de diálogo no puede ser un esfuerzo de diálogo de falso irenismo. No. Hace poco recibí un correo electrónico de una persona que está involucrada en el diálogo con los musulmanes en su propio país, en América Latina, y está ofendidísimo de las cosas que un experto iraquí había dicho sobre el Islam en un programa de televisión, en mi programa Cara a Cara en EWTN. Y decía que espero que la paciencia de nuestros hermanos musulmanes no se vea afectada. Mira, yo no sé si tú no conoces lo que es el Islam o si tienes miedo de que nos vayan a matar. Si tienes miedo de que nos vayan a matar, nos está dando la razón. Es la forma de actuar de muchísimos musulmanes. Entonces sí, yo aliento a ese hermano a que siga dialogando con el Islam, pero que siga dialogando desde la verdad. Eso es lo que dijo el Papa Benedicto. Después del famoso discurso de Ratisbona, donde miles de musulmanes desfilaron, marcharon, quemaron iglesias, asesinaron un obispo, asesinaron religiosas, por lo que el Papa Benedicto había dicho, ¿no?, confirmando precisamente que actuaban como irracionales violentos, un grupo muy importante de intelectuales musulmanes le escribieron una carta al Papa Benedicto y le dijeron: dialoguemos sobre el tema de Dios. ¿Y saben lo que respondió el Papa Benedicto? El Papa Benedicto: sí, dialoguemos, pero no sobre el tema de Dios. Dialoguemos sobre el tema del hombre. ¿Qué dicen ustedes de los derechos humanos? ¿Qué dicen ustedes del derecho a la vida? ¿Qué dicen ustedes de la dignidad de la mujer? Hablemos de eso. ¿Saben cuál fue la respuesta? Los grillos. Ric, los grillos. Y la iglesia, en consecuencia, con caridad, con el testimonio del amor, con la capacidad de demostrar que el amor es más fuerte que el odio y que la violencia, va a seguir invitando al diálogo. Pero no a un diálogo donde digamos: sí, todos estamos de acuerdo con que hay un Dios creador, sí, qué lindo que estemos de acuerdo. No. Hablemos de lo que no estamos de acuerdo. Esa es la única forma de realizar un diálogo en el que progresamos. Que tengas un buen día.